Nosotros estamos de vuelta y en esta parte del programa estaremos conversando con la gerente de proyectos de Benpaís, Centro de Ideas, Zita de Abreu, sobre el reciente informe que ha sido presentado por esta organización. Buenos días, Zita, un gusto en saludarte, gracias por estar con nosotros. Buenos días, agradecida yo por la invitación. Quisiera que nos hablaras un poco acerca de por qué investigar la salud de los migrantes venezolanos que se encuentran en este momento alrededor de América Latina. Bueno, yo diría fundamentalmente por dos razones. Por la magnitud de la crisis de refugiados y migratoria de Venezuela, la plataforma de coordinación interagencial calcula que 7,1 millones de personas, ya sean migrantes, refugiados y solicitantes de asilo, se encuentran fuera del país. Y de esa proporción, 84% más o menos se ubica nada más en la región de Latinoamérica y el Caribe. Eso, por supuesto, ha supuesto un inesperado flujo de personas para distintos sistemas de salud de la región que ya de por sí presentaban deficiencias preexistentes con respecto al gasto público que se le dedica, a las camas disponibles en promedio, y a ello se le viene sumando esta situación de crisis de refugiados en conjunto con una emergencia sanitaria bastante puntual, que es la pandemia de COVID-19. Entonces, tanto la magnitud como el desplazamiento ha generado problemas de salud en esta población, en refugiados y migrantes. Estos problemas pueden variar tanto en tránsito como en acogida. Es decir, en tránsito los problemas de salud están más orientados al atender lesiones, atender accidentes, deshidratación, alimentación, higiene, ese tipo de cosas, y atención primaria, específicamente para atender este tipo de situaciones, además de los riesgos que las personas sufren durante el desplazamiento forzoso, por ejemplo, el estar sometido a condiciones duras de la naturaleza, por ejemplo, en la selva de Darién, también el estar expuesto a grupos criminales que realizan prácticas como trata y tráfico de personas, pues todo eso incide en la salud. Y pues ya en los países de acogida hay otros problemas, ya se requiere, por ejemplo, servicios especializados para personas que tengan enfermedades crónicas como cáncer, enfermedades respiratorias, tuberculosis, hipertensión, etcétera. Y pues se genera un conjunto de situaciones que se suman a las dificultades que de por sí la población de refugiados presenta en todas las dimensiones de la vida, y es algo que nosotros queríamos abordar ya desde un enfoque prospectivo de propuestas. Sí, me parece bien interesante este informe que haga un balance sobre la salud y la atención que se le están brindando a los migrantes, en especial los venezolanos. Quisiera que nos hablaras un poco, justamente muchos venezolanos salieron al inicio de esta pandemia. Quisiera saber cuáles son las demandas más comunes que tienen ellos. Sí, fíjate, bueno, como te decía, varía sobre todo en tránsito y en destino, también varía según el país, ¿no? Por ejemplo, en Colombia tenemos que aumentó la atención a enfermedades crónicas en niños menores de 18 años, sobre todo tratamientos de cáncer en 400% del 2021 al 2022, pero todavía se presentan necesidades con respecto al dengue, a la malaria, al VIH, atención materna, también atención psicosocial, que ha sido muy importante. Se ha evidenciado que, bueno, el desplazamiento en estas condiciones ha generado mellas en la salud mental y psicosocial que también hay que atender y que usualmente queda rezagada con respecto a asuntos de salud física. En Perú, por ejemplo, se evidenciaba que solo 27% de refugiados y migrantes venezolanos tenían acceso al seguro médico público de Perú, que es el Seguro de Salud Integral, el SIS. Y por supuesto ha habido avances en cuanto a planificación familiar, acceso a anticonceptivos, pero también ha habido un 18% de refugiados inmigrantes en Perú reporta asuntos de falta de calidad, que también afectan mucho a la salud de estas personas, y discriminación, que es uno de los factores más importantes que hay que atender para que esta población pueda tener acceso a la salud, lo cual no solo va a incidir positivamente en ellos, en refugiados inmigrantes, según los derechos humanos que les corresponden, sino que también creemos que los estados se pueden beneficiar de muchas de estas medidas, primero sabiendo cuál es la situación de la población que se encuentra dentro de su territorio, sobre todo en materia de salud pública, para poder diseñar las políticas públicas pertinentes, pero también logrando de alguna manera facilitar la incorporación de esta población como beneficiarios y como profesionales de la salud en estos sistemas sanitarios, que también creemos que puede ser uno de los mayores beneficios de las propuestas que nosotros estamos haciendo. Cita, Entonces, sí, ¿cuáles bueno, crees tú que han sido los cambios que los gobiernos han implementado en materia de salud pública para, de alguna manera, atender las necesidades de los inmigrantes? bueno, fíjate,
Con respecto a la pandemia, se produjo algo interesante, que es que, por supuesto, se puede reducir ya debilidades que presentaban los sistemas sanitarios, pero comenzaron a adoptarse medidas que nosotros creemos que se debe superar la duración de la pandemia. ¿Por qué? Porque aun cuando se supere la pandemia, todavía presentamos una crisis migratoria que hay que atender. Por ejemplo, la virtualización de distintos procesos de solicitudes de asilo y de reconocimiento de condición de refugiado ha sido muy importante. En Brasil, incluso antes de la pandemia, en el 2019, ellos habían realizado una inversión importante en un sistema de registro de esta población. De hecho, 21.000 venezolanos fueron reconocidos como refugiados en el 2019 gracias a una plataforma digital que ellos tienen que se llama Cisconare. Por supuesto, se puede reducir las audiencias cuando se consideren que los casos a considerar no presentan ninguna dificultad y más bien pasar a revisión de expedientes. El reconocimiento de refugiados se puede extender a los familiares, a los cónyuges más cercanos, porque previa evaluación de las condiciones, pero es algo que es posible de hacer. Entonces hay un conjunto de condiciones, por ejemplo, la incorporación laboral de refugiados inmigrantes que se han profesionalizado en Venezuela en la salud, ya sea como médicos, enfermeros, personal de atención, pues es sumamente importante, es una situación que puede permitir a los estados suplir la deficiencia de recursos humanos que presentan y además incorporar y potenciar las cualificaciones de estas personas que ya han sido educadas y lo que necesitan es un procedimiento más sencillo de reconocimiento y revalidación. Entonces hay un conjunto de medidas que se han aplicado a raíz de la pandemia que nosotros creemos que se deben potenciar para seguir atendiendo esta crisis y siempre teniendo en cuenta que esto no solo va a beneficiar a refugiados y migrantes venezolanos, sino que los estados incluso se pueden beneficiar de mayor conocimiento de su población, de la incorporación laboral con objetivos de desarrollo en mira, es decir, sería mucho más sencillo para los venezolanos refugiados y migrantes garantizar su salud si tienen ingresos económicos estables, si pueden contribuir a los fondos de seguridad social que les permiten ciertos servicios sanitarios, que estar en una situación de informalidad y de precariedad económica. Sí, algunos países como México y Panamá han dicho que en algunos momentos no han tenido la capacidad de albergues para poder brindar atención y en especial atención médica a los migrantes y en este caso venezolanos. Quisiera que nos hablaras un poco luego de esta medida del gobierno estadounidense, si crees que se le está brindando la atención a los migrantes venezolanos. Sí, fíjate, bueno, en primer lugar destacar que la investigación está enfocada en Latinoamérica y el Caribe, pero para nadie es secreto lo que ha ocurrido recientemente, sobre todo el 12 de octubre en Estados Unidos con la expansión del título 42 que incluye ahora a los venezolanos. Esto ha generado ciertas situaciones que representan violaciones de derechos humanos, porque por ejemplo el derecho internacional contempla el derecho a solicitar y recibir asilo, cosa que requiere necesariamente el acceso físico al territorio para poder solicitarlo. Y cuando se hacen estas expulsiones colectivas sin reconocer y hacer un estudio de cada caso, pues es un proceso inherentemente arbitrario. No se está evaluando las condiciones para determinar si estas personas son refugiadas y por tanto requieren de protección internacional. Entonces se ha generado una situación de expulsiones a México, también se han generado expulsiones desde México. Otros venezolanos que habían vendido sus pertenencias han quedado varados. También se han reportado vuelos de retorno voluntario, pero que también requieren una inversión monetaria por parte de estas personas y entendiendo la precariedad en la que ya se encontraban y los riesgos que ya sufrían, pues es una situación sumamente complicada. Se entiende la preocupación de los estados por un lado, pero también hay que considerar que refugiados y migrantes venezolanos continúan siendo personas y continúan teniendo derechos humanos que hay que atender. La plataforma de coordinación interagencial, rápidamente, ellos han reportado que esta situación de venezolanos ya en Centroamérica, debido al título 42, han intentado, por ejemplo, en Panamá se han ofrecido unidades móviles para ofrecer asesoramiento jurídico a estas personas para saber qué hacer en esta condición. También se han proporcionado insumos de necesidades básicas, por ejemplo, mantas, mascarillas, insumos de higiene, entre otras cosas, pero evidentemente es una solución paliativa bastante pequeña para lo que está ocurriendo en la frontera México-Estados Unidos y toda Centroamérica. Cita, coméntanos algo, cuáles serían estas recomendaciones que ustedes han sugerido en el informe para que los países de América Latina y el Caribe puedan de alguna manera garantizar este derecho a la salud de la población migrante.
Perfecto. Bueno, las propuestas a detalle la van a poder encontrar en la página web de Benpaís, en la investigación. Ya yo mencioné un par de ellas, que es la incorporación laboral de refugiados y migrantes profesionalizados en la salud. Esto implica una práctica para hacer sistemas más eficientes y menos costosos de reconocimiento y revalidación de licencias. Otra práctica que nosotros creemos importante son las redes migratorias y respuestas descentralizadas, es decir, entre ellas aprovechar las organizaciones que los mismos refugiados y migrantes constituyen por iniciativa propia para realizar entre ellos un acompañamiento institucional y además realizan censos y registros que las autoridades públicas pueden aprovechar para regularizar un poco la situación. La adaptabilidad institucional y la regularización que también comentaba, por ejemplo, Colombia ha hecho un esfuerzo importante con el Estatuto Temporal de Protección, tiene una duración de 10 años y que da derechos y prerrogativas como un nacional colombiano a estos venezolanos. La adopción de mecanismos de salud electrónica, pues sobre todo porque en contextos de desplazamiento pues se pierde información importante del estado de salud de una persona a lo largo de su vida, por ejemplo, qué vacunaciones ha recibido, cuáles han sido las inmunizaciones. En el Caribe, por ejemplo, se reportaba que en República Dominicana había sido difícil continuar el esquema de vacunación normal de un niño venezolano porque se carecía de esa información acerca de qué había recibido en Venezuela. Entonces, los expedientes médicos electrónicos también es una de las propuestas que nosotros hacemos. Y finalmente, campañas de información y prescripción social. Esto sobre todo porque se demuestra que una de las barreras más importantes para acceder a la salud es que esta población no conoce primero cuáles son en especificidad sus derechos, pero tampoco cuáles son los procesos administrativos para poder garantizarlos en estos otros países. Entonces, es sumamente importante poder hacer pública esta información de forma gratuita y también realizar actividades centradas en la comunidad que complemente las necesidades sanitarias con fuentes de apoyos no sanitarios como la seguridad alimentaria, asesoramiento jurídico y financiero, apoyo a la vivienda, entendiendo que todos estos también son determinantes de la salud y hay que atenderlos. Esas son, a grosso modo, las propuestas. Cita, has hablado de un tema muy importante, conocer los derechos. Muchos migrantes no tienen nada, no tienen ni documentos, ni dinero, ni ropa. Algunos han estado incluso a la intemperie, durmiendo en la calle. Nos preocupa muchísimo la situación en México porque bajan las temperaturas en esta fecha de Navidad. ¿Qué informes tienes sobre cómo la están pasando allá? Si ellos les han llamado para solicitar información. ¿Qué tipo de balance nos puedes presentar de los inmigrantes venezolanos que están en este momento en México? De México, bueno, te puedo comentar que más del 50% reportaba tener necesidades de salud que no estaban siendo atendidas. Estos varían mucho dependiendo de la ciudad. Por ejemplo, en Tapachula las necesidades de atención son mucho más importantes que en otras partes de México. También se reportaba que a raíz del título 42 y esta situación de personas varadas en México que se encuentran en la calle en situación completamente precaria, donde no tienen dónde quedarse, no tienen además ingresos económicos, pues se habían habilitado, no como política nacional, sino bastante puntualmente, unos procedimientos para regularizar temporalmente a esta población, pero evidentemente son medidas todavía paliativas que no cubren la totalidad de las necesidades, que además la medida del título 42 se hizo efectiva inmediatamente después de ser anunciada, entonces no dio tiempo para poder los venezolanos prepararse para esta situación. También los que se encontraban viajando por Honduras, Costa Rica. En Costa Rica se evidenció un aumento de las solicitudes de asilo, evidentemente por la situación que se estaba presentando. La mayoría, 9 de cada 10 personas, reporta haber cruzado Centroamérica para poder dirigirse a Estados Unidos y pues frente a esta imposibilidad, pues se encontraban en una situación de abandono y de desconocimiento sobre los próximos pasos. Entonces, ha habido algunas medidas que los mismos estados han querido implementar. Costa Rica había hablado, por ejemplo, de transporte humanitario, pero son medidas que temporalmente buscan un poco mitigar los riesgos tanto para la población como para los estados, pero no, nosotros desde nuestras propuestas tratamos de promover cambios a largo plazo que fortalezcan de forma más permanente los sistemas de salud, algo que todavía no está ocurriendo, todavía hay mucha reticencia frente a esta población, no solo de los estados, sino también de la misma población venezolana que se encuentra en los países de acogida. Entonces es una situación sumamente complicada. Hay
implicaciones políticas, geopolíticas, pero también éticas que hay que considerar y que usualmente no se consideran porque a veces las fronteras nacionales tienen más peso en el imaginario de una persona que los derechos humanos que trasciende cualquier frontera. ¿Cuáles son esas razones éticas, por ejemplo? Bueno, el derecho internacional de los derechos humanos, pero específicamente el derecho de refugiados, establece una serie de principios que se debiesen cumplir en una situación ideal para garantizar la seguridad, la libertad y la vida de estas personas. Por ejemplo, estas personas debiesen tener derecho a la reunificación familiar. Está el principio de no devolución, que es sumamente importante, porque si ves que una persona sufre riesgos para su vida, su libertad o su seguridad en el país de origen, pues no tiene ninguna justificación el poder enviar a esa persona de regreso. También tienes la situación de cuáles los derechos a la salud, que nosotros evidentemente hemos hecho el énfasis a través de esta investigación, derechos sociales y económicos. En cuanto a refugiados, el derecho a solicitar y recibir asilo, que como te comentaba requiere necesariamente el acceso físico al Estado, y eso no ocurre en Estados Unidos. Por ejemplo, en Perú, sobre todo en la pandemia, cuando las fronteras estaban cerradas, pues no había ningún tipo de procedimiento para poder solicitar refugio en la frontera. Entonces, bueno, hay una serie de principios y derechos que hay que considerar. Por supuesto, en una emergencia sanitaria, el derecho de acceso a un territorio evidentemente sufrió ciertas restricciones, pero porque se debía a una situación excepcional que se supone debía aplicar ciertas medidas para regresar a un estado de normalidad. Una de las controversias del título 42 en Estados Unidos es que este título surge en pandemia bajo la administración de Trump y ahorita ha sido ratificado para venezolanos bajo la administración de Biden, pero la justificación original, que era una situación de salud pública, la pandemia de COVID-19, ya no se presenta como una razón lo suficientemente fuerte como para aplicar esta medida también a venezolanos. Entonces, se ha discutido si esta política en verdad es una política de salud o, como más bien parece, es una política migratoria que está negando la situación de crisis de esta población. Cita, ¿qué información tienes de los migrantes que están en este momento en la frontera con Estados Unidos esperando algún cambio en esta política migratoria? Mira, no tengo mucha información porque, como te comento, la investigación estaba más dirigida a Latinoamérica y el Caribe, pero sí tengo entendido que en algunos puntos de la frontera de Estados Unidos y México, pues las personas venezolanas estaban ahí como queriendo saber cuáles son los próximos pasos para poder acceder a Estados Unidos o poder saber cuáles son las medidas que tienen a su disposición. Algunos han pedido retorno voluntario a Venezuela desde México, otros han pedido retorno a otros países de acogida de la región que sí reciben con mayor facilidad, aunque hay que entender que toda Centroamérica y México pide solicitudes de visa para poder aceptar a esta población, lo cual representa otra barrera dentro del proceso migratorio que está ocurriendo. Entonces, sí, es una situación bastante compleja donde hay cierta reticencia por parte de los estados de asumir sus responsabilidades que han ratificado en el derecho internacional. De hecho, justamente en este año, me parece, o el año pasado, Estados Unidos había ratificado la Declaración de Los Ángeles, que nuevamente era un compromiso sobre la migración segura, regular y ordenada, que, bueno, con esta medida evidentemente se está violando. Entonces, es una situación difícil y que nosotros tratamos de abordar de cierta manera a través de la investigación. ¿Qué tan difícil fue hacer esta investigación para levantar el informe desde el punto de vista de la información por parte de las autoridades de los diferentes países de América Latina? ¿Lograron la disposición para suministrar información oficial? Fíjate, bueno, la información de las autoridades nacionales de Venezuela evidentemente no ha sido posible acceder a ella, hay mucha opacidad al respecto. La principal fuente de información ha sido, por ejemplo, la Plataforma de Coordinación Interagencial, que es esta organización liderada por la Organización Internacional para Migraciones y la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR, y que por supuesto cuenta con más de 200 organizaciones de la sociedad civil en América Latina, también distintas autoridades gubernamentales que son las que proporcionan los números y las cifras que nosotros tenemos a nuestra disposición. También hicimos un seminario web, una especie de entrevista o de focus group con 2 venezolanos que han trabajado con la salud de esta población, uno en Colombia y otro en Perú.
Entonces ellos mismos nos han relatado sus experiencias, por ejemplo, que en Colombia cuando haces una solicitud de asilo, te dan un salvoconducto que te permite acceder a no te permite acceder a servicios sanitarios a menos que sea casos de emergencia, lo cual es una deficiencia porque también los estados incurren en más gastos cuando atienden en entornos hospitalarios que en entornos de prevención de atención primaria. Y en Perú también la persona que trabajaba con nosotros, que es de una ONG que se llama Purimac Onlus, ella relataba las distintas, por ejemplo, casos de discriminación, donde venezolanos y refugiados tenían carnet de extranjería, pero no querían ser atendidos en centros de salud. Sin embargo, del lado positivo nos narraba el hecho de la cobertura de vacunación de COVID-19, que ha sido bastante amplia en Perú, y en la región en general ha sido importante esta cobertura, bueno, debido a que los estados tenían una intención bastante marcada de poder superar esta pandemia y superar, bajar un poco la ola de contagio. Pero bueno, queda todavía el caso de qué pasa con las personas que sufren enfermedades crónicas, qué pasa con las vacunaciones regulares que no son de COVID-19, sino que formaban parte del esquema de vacunación regular de todos los niños, sobre todo. Entonces, hay un conjunto de situaciones que todavía hay que atender y cada país presenta su particularidad y cada país presenta su disposición a hacerlo, pero nosotros identificamos tendencias y un poco elaboramos estas propuestas para Latinoamérica y el Caribe en general. ¿Cita, se puede incluir en este informe la gente que, por ejemplo, muere en la selva? Sí, de hecho, nosotros hacemos varios énfasis. Primero, que la salud no es solo atención sanitaria directa, o sea, ya sea preventiva, curativa o paliativa, que por supuesto es importante, sino que hay distintos determinantes de la salud que hay que atender. Entre ellas hablábamos de la alimentación, los ingresos económicos, el poder tener un trabajo formal, tener la seguridad de un trabajo formal, pero también de poder atender estos casos que se están dando, por ejemplo, de abuso y explotación sexual, de vulnerabilidad frente a grupos criminales que están ocurriendo en la selva del Darién. Por ejemplo, se reportaba que casi 70% de las personas que llegaban por tierra a Panamá requerían de algún tipo de atención médica, algunas eran por lesiones en el pie o en la piel, pero otras también por tortura. También tenemos casos de mujeres que han sufrido de violaciones durante su desplazamiento en la selva del Darién. Casi todos han escuchado, todos los que han atravesado esa travesía, pues han escuchado de algún caso de abuso sexual. O lo han sufrido o lo han escuchado. Entonces es una situación que evidentemente la selva del Darién es sumamente vulnerable para estas personas y que nosotros también hemos hecho referencia tangencialmente, no es el tema central de nuestro trabajo, pero que también esta población requiere sobre todo atención en cuanto a hidratación, en cuanto a tratamiento de lesiones, en cuanto a prevención de este tipo de cosas. Por ejemplo, se reportaba que los kits de prevención en casos de violación, que son para evitar infecciones y embarazos no deseados, no llegaban a tiempo porque se dan en los puntos de control de Panamá y en el transcurso pues simplemente tomaba muchos días para poder recibir ese kit. Entonces hay un conjunto de situaciones que seriamente preocupan a todas las personas, debiesen preocupar a todos, pero sobre todo a los venezolanos, porque son nuestros connacionales y están pasando muchísimo trabajo por una situación que podría ser más regular, más segura y más ordenada siempre que existiese la planificación regional y las intenciones de hacerlo. Cita, gracias por acompañarnos el día de hoy y por este excelente trabajo que realizas desde la organización que representas en pro de los venezolanos y de mejorar las atenciones en materia de salud. Feliz día y será hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias. Feliz día para todos.